Vamos a hablar de un tema bastante interesante, muy dinámico. Como sabemos, la medicina no es una ciencia exacta, igual que el derecho, digámoslo así, porque es interpretativo. Eh, Vamos a hablar de la nueva resolución que regula los exámenes médicos ocupacionales, que es la resolución 1843 del 2025. Va a estar a cargo de la doctora Lina Rivera, que es médica especialista en seguridad y salud en el trabajo. También tiene su diplomado en pérdida de capacidad laboral y ocupacional. Y también es especialista en ergonomía. Yo soy Jonathan Escorcia Vadillo. Soy también médico especialista en seguridad y salud en el trabajo. Acabo de hacer una maestría en daño corporal en Valladolid, en España. Y voy a cursar octavo semestre en Derecho en la Universidad de Santiago de Cali. Con este preámbulo, esto va a ser muy dinámico. Vamos a tratar de hacerlo que se entienda, porque de verdad que nosotros como médicos especialistas en medicina preventiva del trabajo, digamos que este es la antesala de lo que ya acabamos de hablar. Acabamos de hablar de un tema muy técnico, de la reforma laboral, de temas contractuales, de todos los cambios que hay, pero esta es la antesala de la contratación para determinar si un trabajador es apto para desempeñar una función específica. Entonces, esto es muy dinámico, espero que lo podamos al final con las preguntas poder, digamos, como contestar todas las interrogantes que seguramente van a tener y a lo largo de la charla trataremos de ser lo más específicos y claros posibles. Doctora Lina. Bueno, muy buenas tardes para todos. Gracias por este espacio. Vamos a intentar como resaltar como lo más específico para que no nos volvamos tan monótonos en la conversación y al final pues respondemos las dudas. Entonces, bueno, esta resolución 1843 salió en mayo y viene a regular, no son tantas cosas las que cambia, pero sí especifica algunas cositas que ya veníamos realizando. Entonces, ¿cuál es la función de esta resolución? Determinar nuevamente qué se debe hacer dentro de la práctica de las evaluaciones médicas ocupacionales, cuáles son los tipos de exámenes que el empleador debe realizar y cuáles son las obligaciones de las partes frente a las evaluaciones médicas. Hace mucho énfasis en la autorización, en el consentimiento informado y también en los exámenes adicionales que se pueden realizar a los trabajadores. Entonces vamos a hablar un poquito de eso. Bueno, ¿qué es la historia clínica? Recordemos que la historia clínica se basa pues del acto médico, es un documento legal y reconocido. Entonces, ahí nosotros hacemos primero el examen físico, revisamos antecedentes, se hacen otro tipo de valoraciones según el riesgo que tenga el trabajador. Es muy importante que ustedes como empresa sepan qué exámenes le están haciendo a sus trabajadores, dónde se los están realizando, cómo se los están realizando. Porque pues esto nos permite conocer la condición de cómo ese trabajador está entrando a la empresa. Entonces, debo hacer un seguimiento de los riesgos. Ejemplo, a veces nosotros tenemos empresas nuevas que llegan a la IPS con un montón de exámenes y yo, pero este señor, ¿qué va a hacer? ¿Por qué le están midiendo todo eso? Y realmente es administrativo, o sea, el riesgo es muy bajito. Entonces, ya vemos que los costos vienen aumentando, entonces todos tenemos una responsabilidad al respecto de hacer los exámenes que tenemos que realizar. Entonces, revisar según el riesgo, yo qué exámenes voy a hacer. Si tenemos que hacer prueba de drogas, pruebas de embarazo, tampoco no tener miedo, sino hacerlo en los casos que se deben hacer. ¿Listo? Entonces, para eso es importante que cuenten con un equipo para hacerlo. Y en los exámenes, ¿cuál es la finalidad de hacer un examen médico ocupacional? Determinar la aptitud de ese trabajador para ejercer su función. Siempre somos los últimos en ver a los trabajadores. Entonces, cuando ellos llegan a los exámenes médicos, cuando usted le dicen, vaya a hacer el examen médico, usted ya sabe que tiene todo su proceso hecho. Pasó psicología, pasó la entrevista, pasó todo. Pero realmente nosotros debemos estar dentro del proceso. Son exámenes
preempleo, no exámenes del trabajador, sino son exámenes, los de ingreso pues son exámenes preempleo. Entonces es muy importante porque aquí hay algo de confidencialidad de la información y nosotros hemos tenido trabajadores bravos que llegan allá y me dicen, por su culpa no me dieron el trabajo. Entonces nos metemos en situaciones legales complejas sabiendo que estamos dentro de un proceso de contratación. Entonces eso es muy importante que quede claro con su equipo de trabajo. Otra cosa también es importante, los médicos tampoco debemos ser como el que dice, no entra. Entonces, doctora, ¿lo contrato o no lo contrato? Entonces, vení, conozcamos los riesgos. Si tú lo contratas, tienes riesgo de ausentismo, tienes riesgo que haga esta enfermedad después. Que la vaya a hacer o no, una hernia. No sé, aquí alguien tiene una hernia umbilical. Hay gente que tiene su herniecita, toda la vida la ha tenido, nunca le ha molestado, nunca... Doctora, pero esa hernia sí es quirúrgica. Bueno, el riesgo de que lo operen está. El riesgo de que nunca le moleste está. Pero yo no, pues la bolita divina de si le va a molestar o no. Si el señor carga y descarga, entonces es que el riesgo se me aumenta por la ocupación. Entonces deben individualizarse según el caso. Nosotros como médicos debemos emitir las recomendaciones o restricciones pertinentes para que ese trabajador pueda trabajar o desempeñar el cargo. Entonces va carga y descarga y yo le digo, puede ingresar a trabajar manipulando peso hasta de 10 kilos. Pero usted me dice, doctora, es que yo aquí todos mis bultos son de 50. Yo no tengo un bulto de 10. Entonces, ¿lo puede contratar? No. ¿El examen médico le está diciendo no apto? No, pero yo como empleador no le puedo brindar las condiciones que usted como médico me está diciendo que debo tener con ese trabajador. Y en el examen preempleo podemos tener esa justificación para no continuar con un proceso de contratación. ¿Listo? La confidencialidad de la información de la historia clínica, muy importante en los procesos de auditorías. Los empleadores no pueden tener historias clínicas de los trabajadores. Si tienen médico dentro de su empresa, pueden tener historias clínicas de los trabajadores, pero esta información solo la maneja el médico, nadie más. Y debemos demostrar que eso así se realiza. ¿Listo? Es muy importante que la parte documental esté ahí amarrada para poder tener la confidencialidad de la información, los consentimientos informados que el acto médico requiere y la autorización de tratamiento de datos. Entonces es muy importante. Doctor Jonathan, cuando a mí me envían, antes estábamos solicitando historia clínica para la erradicación de incapacidades, porque con todas las empresas que yo trabajo me envían historias clínicas al correo. ¿Qué pasa ahí? Bueno, hay una norma, la ley antitrámite dice que, digamos, para disminuir la carga administrativa del trabajador, pues uno puede erradicar las incapacidades y hacer el recobro, ¿sí? No obstante, si el trabajador de manera voluntaria lo quiere hacer, lo puede hacer, pero ya es una voluntad, como le indica la norma. No estamos violando la confidencialidad de ese documento privado que es la historia clínica, porque yo voluntariamente lo estoy diciendo. Digamos, hay trabajadores que lo hacen es para decir, estoy diciendo la verdad, estoy enfermo, mira, aquí está mi historia y mi incapacidad. Si el trabajador no lo aporta, no se lo podemos exigir. Hay empresas que lo hacen, no lo podemos hacer. Solamente aporta la incapacidad, que normalmente esas incapacidades tienen un CIE-10, que es el Código Internacional de Enfermedades. Uno lo puede buscar porque a veces solo lo trae, no lo describe y dice, ok, tiene una faringoamigdalitis, fueron 3 días de incapacidad. Asumo el trabajador, bueno, anteriormente se hacía la práctica que solo se daban 2 días para que el trabajador, el empleador lo pagara, pero eso también depende de la patología que tenga el trabajador. Uno puede buscarlo, pero tenemos que tener claro eso. No podemos obligar a los trabajadores a que aporten historias clínicas, salvo, por ejemplo, que haya una condición de salud y haya tenido una incapacidad prolongada. Si tuvo una incapacidad prolongada y ese trabajador ya tuvo una rehabilitación integral y ya se le cesaron esas incapacidades, cuando vaya a asistir al examen médico post-incapacidad, que posteriormente vamos a hablar, allí sí se le da, no exigir, pero lo obvio es que él me comparta, o al médico evaluador, sus historias clínicas para de manera objetiva
poder emitir recomendaciones si aplican o no aplican para ese reintegro laboral. Sí, nosotros ahí en esos casos le informamos a los empleadores que dejen por escrito la solicitud de entregar la información de historia clínica ante el médico al momento de la valoración. Es importante porque cuando ellos quieren omitir información, pues no llevan las cosas. Entonces es importante dejar por escrito que deben aportar historia clínica a la valoración médica. Aquí sale algo importante y es la interoperabilidad entre los médicos y nuestra relación con las entidades prestadoras de salud. Nosotros dependiendo de los casos, nos reunimos con las EPS para evaluar trabajadores. Entonces es importante que si la empresa tiene un médico o su IPS también les presta el servicio de médico laboral, se pueden hacer estas juntas médicas donde se comparte información clínica con previa autorización del trabajador, pero nos permite poder revisar condiciones de salud entre los profesionales pues, involucrados. Y cuando vamos a hacer procesos de calificación, también podemos tener acceso a historia clínica o pues ya en procesos judiciales. La norma hace algo muy importante y es que antes manejábamos indistinto restricción o recomendación médica y nunca han sido cosas iguales. Entonces ella ya me especifica que en el concepto yo debo tener la palabra restricción o recomendación según corresponda. Entonces la restricción es algo que yo no puedo hacer, no puede manipular peso. La recomendación es algo que no es de obligatorio cumplimiento, entonces recomendación, uso o que no me interfiere con la actividad laboral, uso de corrección visual, realizar las pausas activas, alternancia de postura, entonces son cosas que me van a evitar esos fueros que a veces entramos a discutir por recomendaciones médicas. Entonces, vea, pero es que yo tengo esta restricción, tengo que hacer alternancia de postura, tengo que hacer pausa activa. Entonces, eso yo ya lo voy a manejar como una recomendación y nos permite un poquito más de manejar el fuero de estabilidad. Importante, las restricciones, y esto es algo que venimos educando a nuestras empresas, las restricciones deben ser temporales. Las restricciones se emiten en un contexto de rehabilitación y recuperación. Si tuve un accidente de tránsito, lo que haya sucedido, y quedé con una secuela, una amputación, yo ya no voy a poder volver a conducir. Entonces yo ya tengo un rol laboral recortado, yo ya no voy a tener una restricción por tanto tiempo, terminé mi rehabilitación, terminé todo. Se quitan esas restricciones y los empleadores junto con los médicos laborales tenemos que entrar a revisar cuál va a ser ese nuevo rol de ese trabajador o qué actividades va a realizar para así levantar esas recomendaciones y determinar cuáles van a ser esas nuevas funciones, reubicación, readaptación, lo que vayamos a hacer dentro de la resolución 3050 de reincorporación laboral. Habla también del perfil del cargo. Esto me tiene un poquito preocupada porque las empresas estamos confundidas en si debemos hacer profesiograma o perfiles de cargo. Entonces, aquí quiero enfatizar que esta norma no habla nada del profesiograma, pero no quiere decir que el profesiograma ya no lo usemos o que el perfil de cargo me vaya a quitar el profesiograma. Son cosas que se comunican entre ellas, pero son de áreas distintas. Entonces, los perfiles de cargo pertenecen al equipo de gestión humana. ¿Listo? Entonces, cuando ellos van a contratar, establecen qué condiciones debe tener ese trabajador, intelectuales, físicas, qué actividades va a hacer. Nosotros el profesiograma lo ejecuta el médico y conociendo el perfil de cargo, mira cuáles son los peligros y riesgos, determina cuál va a ser la vigilancia en salud que le va a hacer, cuáles son los exámenes, la temporalidad, qué máquinas y equipos va a usar y ahí también debe estar incluido las mediciones que la empresa tenga, ruido, según aplique. ¿Listo? Entonces, son documentos que se van a comunicar porque ahorita en el perfil del cargo también debemos incluir cuál va a ser esa vigilancia, sí, como cositas de salud y cuáles son los riesgos, pero no son documentos que reemplace uno al otro. ¿Listo? Entonces, eso es muy importante resaltar aquí. Bueno, algo muy importante y lo quiero resaltar porque sé que aquí salen muchas dudas, las restricciones laborales. Cuando lo que acaba de decir la doctora Lina,
lo voy a complementar bajo estos principios de ajuste razonable, no discriminación y accesibilidad. ¿Qué sucede? Cuando yo hago un análisis de un paciente con una incapacidad prolongada que no llegó a su invalidez, sino que tiene una incapacidad permanente parcial, ¿esto qué quiere decir? Que tiene unas secuelas o unas lesiones residuales objetivas, no incapacitantes, pero que puede realizar funciones reacortadas o adaptadas, ¿sí? El perfil del cargo es muy importante porque con base a eso es que yo emito recomendaciones. Veo que se está haciendo mucho menos. Anteriormente los médicos laborales utilizaban plantillas para colocarle recomendaciones iguales a todo el mundo. Cargo administrativo, evitar levantar carga, alar, empujar mayor a 10 kilos. Pero es que, por Dios, si está frente a una pantalla, ¿dónde aplica esa recomendación? ¿Qué pasa? Que me he dado cuenta en mi formación en Derecho que lo que uno escribe en las historias clínicas es una prueba conducente para forar a un trabajador que no necesita tener protección constitucional porque no tiene pérdida de capacidad laboral. Si yo coloco la palabra restricción y le emito 10 restricciones, cuando un juez lea ya sea una acción de protección constitucional como es la tutela o una demanda laboral ordinaria, lo primero que mira son las restricciones. Ah, está enfermo porque no conozco el primer juez que sea médico, quizás lo haya, pero no lo conozco. Entonces él va a leer y lo va a interpretar de que esa persona está enferma. Entonces es importante el análisis que uno haga de todas las historias clínicas y con base a eso emitir las recomendaciones que sean objetivas teniendo en cuenta las secuelas, que es lo que se califica cuando una persona pierde su capacidad laboral. No es el número de diagnósticos, porque un trabajador puede tener 10 diagnósticos: hipertensión, diabetes, insuficiencia renal, insuficiencia venosa, y seguimos contando. Pero ninguna de esas patologías generan secuelas porque están controladas. Entonces, el número de patologías no es directamente proporcional a la pérdida de capacidad laboral. Eso es importante entenderlo y eso es lo que hacemos, revisamos. Yo soy de los que no emito o despliego recomendaciones. Yo hago el análisis para que la empresa sepa qué va a hacer, teniendo en cuenta y los análisis y las lesiones. Este trabajador puede continuar haciendo sus funciones inherentes a su cargo sin ningún tipo de restricción. Es muy claro decir que no tiene pérdida de capacidad laboral. Yo no puedo limitar la capacidad de un trabajador solo con unas historias clínicas sin hacer el respectivo dictamen, que eso lo hacen en primera oportunidad quien corresponda, fondo de pensiones o las ARL si es un evento de origen laboral, y las juntas cuando ya se utiliza mecanismo de impugnación. Pero nosotros los médicos laborales no podemos, digamos, invalidar a trabajadores colocando recomendaciones, como por ejemplo ayer vi una en donde el colega le colocó a que no podía trabajar más de 4 horas en pantallas porque tiene un leucoma, un tema en la córnea. Yo decía, pero entonces ¿cómo yo voy a tener injerencia en el contractual donde esa persona solamente va a trabajar 4 horas sabiendo que tiene un contrato indefinido? Y el médico especialista no lo dice, el retinólogo no lo dice. Entonces, si él no lo dice es porque científicamente se ha demostrado que las pantallas no van a empeorar mi condición de salud. Lo que sí puedo hacer es una recomendación preventiva, como lo que acaba de decir la doctora Lina, en que haga sus pausas activas visuales cada hora, por 10 minutos para evitar fatiga visual. Mira lo dinámico que es esto. Y lo que hago es no decirle o darle esa connotación de invalidez a un trabajador, es que el médico me dio restricciones y no lo puedo hacer. ¿Sí? Es tratar de que ese trabajador tenga productividad, que sea productivo en la empresa y obviamente también tratar de evitar el ausentismo laboral. Gracias, doctor. Aquí otra cosa también importante es el médico laboral, el que conoce su empresa, con el que usted puede tener comunicación, que le puede informar el trabajador hace, no hace, quien debe emitir este tipo de restricciones en el caso que apliquen. Cuando nos llegan restricciones del médico general o inclusive del especialista, es importante que las hagan validar.
para evitar las consecuencias que el doctor Jonathan acaba de mencionar. ¿Listo? Entonces, aquí la norma vuelve y nos respalda y especifica que las restricciones deben ser emitidas por el médico laboral especialista en seguridad y salud en el trabajo, teniendo en cuenta, obviamente, nuestros colegas. Claro que sí, no vamos a pasar por encima de ellos, pero sí podemos aterrizar un poquito más ese tipo de restricción que se vaya a emitir. Recomendaciones laborales, las que no son de obligatorio cumplimiento, y las recomendaciones médicas y terapéuticas son las que aplican más para la vida extralaboral de los trabajadores y en su proceso de rehabilitación y recuperación, a veces conducir moto o actividades de impacto que no tienen que ver con su actividad laboral. ¿Listo? Estas antes no estaban especificadas en la norma, pero se amarran mucho con la 3050. Responsabilidades de los prestadores, estas son nuestras responsabilidades como IPS, voy rápida por ellas. Las instalaciones, nosotros debemos estar habilitados y ojo, los que tengan médicos en empresa, nosotros, aunque seamos médicos, tenemos que habilitarnos como profesionales independientes, ¿listo? Entonces, cuando vayan a hacer algún tipo de contratación, revisen que el médico tenga la habilitación de profesional independiente, si no está anexo a una IPS habilitada. Garantizar la prestación de los servicios, emitir de manera clara las recomendaciones y restricciones. Estas recomendaciones, como su concepto médico, se le deben entregar al empleador y se le deben entregar al trabajador. Normalmente no se le entregaban a los trabajadores, es algo en lo que tenemos 6 meses ahí para ir implementando, pero es donde más comunicación bidireccional debemos tener. ¿Listo? Se debe notificar mediante correo electrónico a los empleadores las inasistencias. ¿Esto porque recuerden que cuando vamos a mirar a uso de derecho, si hay menor del 30, si hay un incumplimiento en el 30% de las asistencias a sus valoraciones médicas, podemos estar ahí por ese lado evaluando la situación. Entonces a veces los trabajadores dilatan los procesos y tenemos que tener soportes de todo esto. ¿Listo? Y el empleador solo debe tener el concepto médico ocupacional. Bueno, esto es bastante importante. Yo siempre miro el tema un poquito legal. Digamos lo que hacer un examen médico preempleo es bastante complejo, créanme, porque muchas veces, a pesar de que ellos diligencian una encuesta de salud, mienten. Yo me acuerdo de un docente, un profe decía que cuando iban a hacer el examen de ingreso iban con la camisa de Superman, no les duele nada. Nada. Y uno pregunta en los antecedentes si no tienen, y de verdad que físicamente se ve una persona que ha sido golpeada por la vida. Se ve bastante deteriorado, pero digo, bajo la inspección se ve, y uno lee la encuesta y todo lo pone no. Cuando uno ya le va preguntando, a veces, sí, se me olvidó ponerlo, pues colóquelo. Entonces lo colocan, o cuando uno hace el examen físico, entonces ya se da cuenta que tiene una severa escoliosis, que tiene una cosoartrosis o una gonoartrosis de rodilla porque se siente la retracción de los isquiotibiales y esa persona tiene un bloqueo en esa rodilla, no lo dice. Entonces es muy importante porque ya de entrada le voy a dar la actitud. Si yo no hago un muy buen examen físico y un interrogatorio a un trabajador que ya te entró enfermo, desafortunadamente, digamos que esto ya es una autocrítica, esto ya es muy personal. Yo pienso que esta balanza ya va un poco más arriba del principio de favorabilidad que hablaba la doctora en su ponencia. El trabajador se está aprovechando ese principio de favorabilidad. ¿Por qué? Porque él dice, estoy enfermo, no me puedes despedir, y hace todos los actos de indisciplina que tú quieres. Incluso ausentarse sin tener un soporte médico de una incapacidad. Estoy enfermo, no pude ir. Entonces, como tengo una patología, esa protección laboral reforzada que las altas cortes cada vez limitan más, por eso es que tenemos que ser muy objetivos desde el examen de ingreso y tener esa comunicación asertiva con las empresas, como lo acaba de mencionar la doctora Lina. Quería hacer esa pequeña apreciación. Bueno, aquí custodia de historia clínica, el médico ocupacional o la IPS, 20 años. Solo podemos tener historia clínica los empleadores en casos
que tengamos consentimiento previo y justificando el para qué la vamos a utilizar. Ejemplo, los sistemas de vigilancia los debemos alimentar y con eso pues nosotros utilizamos historia clínica para el proceso, pero debe haber previo consentimiento. Y las responsabilidades de los empleadores. Bueno, aquí importante, esto no lo teníamos antes, debemos asumirlos, pues ya los asumían, pero hay unas empresitas que todavía los cobran. Los empleadores deben asumir el costo de las valoraciones médicas. Listo, no se le puede cobrar al trabajador en ningún momento. Los exámenes se deben realizar dentro de la jornada laboral. Si hay desplazamientos intermunicipales, debemos cubrir con costos. Mira que aquí inclusive hasta nos protege esta norma de hacerlo dentro de la jornada laboral, porque ha sucedido que se desplaza el trabajador para los exámenes médicos y pueden ocurrir accidentes, pueden ocurrir situaciones. Entonces esto también nos protege un poquito que se haga dentro de la jornada laboral. Y debemos, les voy a pasar una listica ahorita más adelante para que hagan una carta y todas sus empresas le envíen toda la información a la IPS con la que o con el prestador que tengan para evaluaciones médicas y lo dejen por escrito. Listo, que esto seguro lo van a revisar. Doctora Lina, algo muy importante y que uno lo ve en la práctica diaria y es más una, digamos, como una asesoría. Pues yo siempre me pongo como el abogado del diablo. Siempre cuando una empresa me pide una asesoría, yo me pongo qué pensaría la contraparte, cómo me va a atacar. No envíen pacientes incapacitados a valoraciones médicas. Se supone que cuando uno está incapacitado está impedido para realizar digamos, sus funciones porque tiene alguna patología que así lo amerita. ¿Qué pasa? Ha pasado que los envían incapacitados de una orden directa del empleador. Vaya a la cita médica que hoy tiene. Pero estoy incapacitado. No importa, ya yo se la saqué. Por favor, se presenta a las 10 de la mañana. En ese trayecto, ese trabajador se puede accidentar. ¿Sí? Ahí aplica como una orden durante el trayecto que le dicen in itinere en España y itinerary acá, que se estaba desplazando, pero fue una orden directa del empleador. La ARL no le va a dar cubrimiento porque él estaba incapacitado. Se supone que no debería estar desplazándose. Entonces, digamos que lo digo es para que no sigamos con esas malas prácticas hasta que no se venza la incapacidad y no tenga una prórroga, que ya el médico especialista o tratante haya dicho que tiene su alta médica, que ya puede reincorporarse laboralmente, allí sí procedemos al examen post-incapacidad. Bueno, pero aquí otro tip también importante, y para esos trabajadores que tenemos con mucho tiempo de incapacidad, sí podemos hacer cosas. Podemos hacer llamada telefónica, podemos hacer visita, podemos hacer teleconsulta, para que ellos no sientan que también por estar incapacitados, digamos que pierden todo tipo de responsabilidad y pueden hacer un poquito, digamos, lo que quieran. Entonces, nosotros como empleadores también podemos estar pendientes de ese caso y validar que su condición de salud cómo va, que tiene pendiente, también para irnos preparando si tenemos que acomodar el puesto de trabajo para ese ingreso de ese trabajador. Entonces, esto de la mano del médico laboral para que lo hagan. ¿Listo? Que es importante para evitar esas incapacidades tan largas o de pronto que el trabajador se quede sin incapacidad y tampoco se presente a trabajar. Importante, resalta nuevamente realizar todo lo de promoción y prevención, sistemas de vigilancia. Las restricciones médicas se deben implementar 20 días posterior a la emisión de estas. Y el programa de pausas activas y los conceptos, las recomendaciones, háganlas siempre firmar, socialícenlas y tengan ustedes el soporte de que se firmaron. En los exámenes periódicos surgen remisiones, eso no les tengan miedo a una remisión, que vaya al médico que se revise los ojitos, que vaya al otorrino, eso hace parte de la promoción y prevención de salud del trabajador. Nosotros lo implementamos dentro de los sistemas de vigilancia, dejen soporte de esa acción que hacen. Esta es la fotico que les quería entregar. Entonces, entregar a la IPS perfiles de cargo donde ya determina qué es lo que deben tener, esos perfiles de cargo para que los revisen, porque antes todos los perfiles no suelen tener toda esta información. Y del profesiograma ustedes pueden sacar ahí información importante como las medidas preventivas, los riesgos asociados y el seguimiento en salud.
Entonces, esto es lo que dice la norma y es lo que les van a pedir para que ustedes lo saquen a un ladito, se los envíen a su IPS, revisen que el profesiograma esté completo. Si yo tengo ruido en mi empresa, debo saber qué trabajadores tengo expuesto a ruido y qué decibeles para saber qué seguimiento debo tener. ¿Listo? Por un ejemplo de riesgo que es como el más común. Me fui para el otro lado. Las contrataciones de las evaluaciones médicas. Y importante, lo que ya les dije al principio, los exámenes se hacen por riesgo. Yo no debo hacerle a todo el mundo todos los exámenes. Entonces, a veces, y hay trabajadores que están expuestos y no me le hacen la medición que le deben hacer. Entonces, el tipo de examen, lo que yo vaya a hacer, debe ser según el riesgo de exposición que tenga el trabajador. Esto especifica qué debe tener el concepto médico, también es como para que tengan una fotico, revisen sus conceptos, de que tengan esta información. Importante, mira, cuando ellos van, uno les pregunta EPS, ARL, eso es un autorreporte, ellos a veces ni saben ni qué EPS tienen, ni qué ARL tienen, entonces puede haber error en esa información, pero es porque es un autorreporte del trabajador. Y también algo importante para las empresas que tengan servicios temporales, deben ya salir las dos empresas, la empresa que está contratando y la empresa en misión. Porque acuérdense que igual hay responsabilidad compartida. Importante, nos suman un poquito de evaluaciones médicas. ¿Cuáles son las que tenemos que hacer? Preingreso, acuérdense que van dentro del proceso de contratación. Preingreso, los periódicos, la norma dice hasta 3 años, esto aplíquenlo para cargos administrativos. Sin embargo, un sistema de vigilancia que yo lo alimento de las evaluaciones periódicas cada 3 años, personalmente en mi opinión es demasiado. Se puede hacer cada 2, me parece un buen número porque el administrativo no cambia tanto, pero los operativos sí deben, pues mi recomendación es que se hagan anuales, porque muchas cosas pueden pasar y en medicina laboral lo ideal es detección temprana, promoción y prevención, porque ya cuando se ha manifestado el caso es cuando entramos como en situaciones un poquito más complejas de manejar. Las evaluaciones de egreso, estas evaluaciones se realizan hasta 5 días posteriores a la finalización de contrato. La evaluación por retorno laboral es nueva, son para casos que no tengan que ver por condiciones de salud después de 90 días de ausentismo, licencias no remuneradas, licencia de maternidad, aplicaría. Y la evaluación ocupacional de seguimiento y control, nosotros la llamamos evaluación médica especializada y es para esos casitos que tienen recomendaciones vigentes, que hay que ir haciéndole control, entonces el médico debe determinar la temporalidad de estas evaluaciones. O cuando la EPS pide valoración por medicina laboral, también. Bueno, ya vamos como en la parte final. Medidas antidiscriminatorias, definitivamente en ningún caso, ya vamos a hablar de las excepciones, podemos realizar pruebas de embarazo, serología y que son pruebas de sífilis. Yo no sé, bueno, antes les llamaban serología a la prueba de embarazo, pero eso fue como una manera de ponerla por debajo de, pero la serología realmente es un examen que existe, se llama serología, y es una prueba para ver enfermedades sífilis, ¿listo? Entonces también él dice no enfermedades de transmisión sexual, sífilis y VIH. Especifica que hay una sanción de 2.455 VT para las empresas. Ahí es importante que la prueba recae sobre el empleador. Si la trabajadora llega a decir, a mí me hicieron prueba de embarazo, yo soy el empleador, es el que tiene que demostrar que no está incurriendo infringiendo la norma. Entonces, ¿cuándo puedo hacer pruebas de embarazo? No le tengan miedo. Y esto nos ampara un poquito. ¿Cuándo yo puedo hacer? ¿Cuándo? Porque si ella se expone a ese riesgo, voy a causar enfermedad en salud materna o en salud fetal. Entonces, personas que trabajan con radiaciones ionizantes, rayos X, un ejemplo, yo no voy a contratar una embarazada ni la puedo tener expuesta si se va a exponer a una radiación, trabajo en alturas. Entonces, sí hay unas situaciones puntuales en las que yo puedo aplicar este tipo de exámenes. Entonces, si en el profesiograma dice prueba de embarazo, no le tengan miedo, que la norma nos ampara en unas condiciones específicas. Lo importante es decir por qué la estamos haciendo y justificarla desde la parte médica.
También la norma tiene una partecita nueva y es que si estoy pidiendo exámenes de sangre, la trabajadora puede decir a dónde ir a hacerse los exámenes. ¿Listo? Entonces podría aportar los paraclínicos dentro de los exámenes médicos ocupacionales. Las pruebas de alcohol y drogas, alcoholemia, alcoholimetría. Alcoholemia es medir alcohol en sangre, alcoholimetría es en aliento. También les tienen mucho miedo, no les tengan tanto miedo, las podemos hacer, las debemos realizar dentro de los programas de prevención y promoción en salud para esos cargos críticos de conductores, trabajo en alturas. El riesgo de accidentalidad de un trabajador que llegue bajo el efecto de sustancias o de alcohol es altísimo. Lo importante es que tengamos nuestros procesos, nuestros protocolos dentro de la empresa. El reglamento interno lo debe especificar, las políticas antidrogas debemos tener una política anticonsumo, el trabajador se debe haber socializado. Entonces, no les tengamos miedo si tenemos un buen proceso dentro de nuestras empresas. Para esto, la norma especifica unos casos puntuales donde los podemos hacer sin consentimiento del trabajador y son esas actividades de alto riesgo, trabajadores que trabajen con armas cortantes, con dispositivos médicos, trabajadores que conduzcan, riesgo 4 y riesgo 5, no necesitamos consentimiento. La norma dice que esto debe tener más actividades de promoción y prevención. Dice, vea, empleador, si a alguien le sale positivo, tiene que hacerle la remisión para que vaya a su EPS y empiece tratamiento como cualquier remisión, tratamiento en prevención de consumo de drogas o lo que haya salido positivo. Es importante que antes de aplicar estas pruebas se deje consentimiento de aplicación y de que se pueda socializar la información con el empleador, ¿listo? O si no, sería el médico directo el que debe hacer la relación con el trabajador sobre los resultados de los exámenes. Aquí hay como un vacío importante y es que esta norma dice que estas pruebas deben ser realizadas por médicos especialistas en seguridad y salud en el trabajo. Realmente nosotros no nos formamos, pero pues eso normalmente lo hacen los auxiliares, o sea, sería muy costoso un médico ir a hacer este tipo de exámenes. Esto es nuevo, vamos a ver qué dicen al respecto de eso, pero si nos vamos a la norma, solo el médico ocupacional podría hacer este tipo de exámenes, ¿listo? Entonces ahí por ahorita la recomendación de nosotros es cuando lo vayan a hacer, envíelo a la IPS directamente para que allá le hagan prueba de alcohol o el panel de drogas. Por ahorita mientras miramos, ¿listo? Pero como está ese vacío, ¿qué pensaría yo hacerlo? Es bajo la supervisión del médico. Que el médico esté presente en el momento de que se haga la toma de las pruebas, ya que está el vacío o ese silencio, entonces pues se puede interpretar que si está bajo la supervisión de un médico especialista, pues tiene toda la validez. Aquí también es como las actividades donde les decía que no se requiere autorización, está cual especifica la norma. Y los resultados igual con confidencialidad, que ya se los comenté. Entonces, eso es como lo principal de la norma. Ya les nombré como los cambios que se aplican. Importante que también tengan en cuenta la resolución 3050, porque ahí tenemos la definición de todos los conceptos de rehabilitación. Entonces, cuando hay reconversión, reubicación temporal, reubicación definitiva, para que amarren todos estos procesos dentro de seguridad y salud en el trabajo, tengan sus sistemas de vigilancia actualizados. Los sistemas se hacen según el riesgo, yo no tengo que tenerlos todos, pero sí los riesgos que tengo de exposición. Ya para concluir, ¿qué análisis hago? ¿Qué diferencias hay entre esta norma actual y la anterior, la 2346-2007, que es la que se venía utilizando? Que hay medidas antidiscriminatorias, y ya lo hemos mencionado, siempre están medidas protectoras para el trabajador, para que en el momento de su contratación hay algunas condiciones especiales, como por ejemplo las mujeres en edad fértil, el tema del embarazo. O sea, la norma lo que trata es de proteger de que el empleador en el momento de contratar no utilice medidas antidiscriminatorias. Esa es como la gran diferencia. Y resalta también el tema de los trabajos de alto riesgo.
los conductores, trabajo en alturas, trabajos confinados, trabajos en altas temperaturas. Todo lo que sea alto riesgo hay que tomar unas medidas especiales. Es por eso que siempre decimos tengan un buen, digamos, bien diseñado e implementado las políticas de alcohol y consumo de sustancias psicoactivas, que tiene que ir enlazado, y aquí los abogados colegas me pueden corregir, al reglamento interno de trabajo, ¿sí? ¿Por qué? Porque un trabajador que conduzca un bus escolar y que sea consumidor de cualquier sustancia psicoactiva va a afectar, ¿sí?, su parte cognitiva, y no va a tener la misma destreza al conducir ese vehículo y puede ocasionar un accidente a terceros, que serán los niños, ¿sí? Entonces mire lo importante que tiene eso. Además, una sugerencia, siempre cuando tengamos cargos que son trabajos de alto riesgo, hagan el perfil de drogas desde el preingreso. ¿Por qué? Porque muchas veces ellos, como no conocen, son consumidores. Yo dije, bueno, voy a dejar de consumir 3 días para que me salga negativo. Pero ellos no saben que la eliminación de esas sustancias, sobre todo la marihuana, la cocaína, puede durar hasta 90 días en sangre y se puede seguir eliminando en orina. ¿Qué pasa? Que les va a salir positivo y ellos van a sospecharlo porque no los vuelven a llamar a continuar con el proceso de contratación. Eso no se llama discriminación, lo aclaro, no. Eso se llama protección. Porque es que un trabajador que dependa de un compañero arriba en altura que se lo está supervisando y va bajo los efectos de alcohol o drogas, puede ocasionarle un accidente al compañero que no lo ató a la línea de vida, el arnés, algo, o en espacios confinados. He escuchado casos de mortales de espacios confinados que allá se asfixian y hay un accidente mortal. Entonces es importante siempre desde el preingreso, ya los periódicos que están, lo que acaba de decir la doctora Lina, hay que exhortar a que inicien un proceso de desintoxicación, rehabilitación por medio del plan de beneficio que tenga la EPS, ¿sí? Pero pues, si lo podemos hacer desde el preingreso sería muchísimo mejor. Para terminar, nos damos cuenta, y de verdad que esta es una lucha, no una lucha, es tener precaución. Sabemos ya de la figura jurídica constitucional que se llama la protección ocupacional, laboral, reforzada, como la quieran llamar, pero de igual manera tiene como la misma connotación jurídica, que es la protección antidiscriminatoria de los empleadores hacia los trabajadores en los despidos, sobre todo en personas que tienen condiciones de salud, y que sabemos que hay varios fueros. Está el fuero de discapacidad, que es el fuero que el trabajador alega cuando lo despiden teniendo restricciones laborales, lo que mencionamos anteriormente. Están los fueros de salud, pero el fuero de salud no aplica para todas las patologías. Es importante eso. Son patologías que se determinan como enfermedades catastróficas que la Corte Constitucional define como enfermedades de alto costo de difícil manejo, ¿sí? Por ejemplo, el VIH que no esté controlado, o una insuficiencia renal crónica que necesite diálisis, o una enfermedad huérfana, ¿sí? Enfermedades degenerativas como por ejemplo el Parkinson. Esas sí son fueros de salud. Ah, yo tengo hipertensión, diabetes. No, yo tengo protección laboral reforzada porque tengo fuero de salud. No, está controlado, no tiene ningún daño a órgano blanco, no pasa nada, siguen sus controles con su médico tratante o su médico de cabecera. Entonces, hay que, bueno, y están los otros fueros que ya los conocemos, el de paternidad, maternidad, el fuero sindical, en fin. Pero entonces es importante que desde el examen de ingreso con estas medidas antidiscriminatorias hay que ser muy juiciosos para cada vez más blindar a la empresa de que entren trabajadores. Incluso ahora que hablamos de los aprendices SENA, tuve un aprendiz SENA que entró y al mes ya estaba enfermo. Es un contrato laboral y aplica igual, así sea de aprendizaje. Se aplica la misma protección constitucional, aplica todo igual. Entonces es importante siempre del preingreso hacer un buen análisis clínico y evitar o mitigar los riesgos que siempre los van a haber. Bueno, muchas gracias. Algo ahí importante mencionar. Miren, nosotros tenemos que aprender a trabajar en equipo. Seguridad y salud en el trabajo se apoya de gestión humana, se apoya del especialista de seguridad y salud en el trabajo, se apoya de los jefes de área, se apoya de la parte legal,
trabajen en equipo porque los riesgos que se asumen nos afectan a todos y no podemos pretender que una sola personita asuma toda la responsabilidad y se haga cargo de todo. Rodéense de un buen equipo de trabajo, tengan a quien preguntarle. Los exámenes de egreso son exámenes de egreso, se acabó el contrato y lo mandé. Cuando nosotros nos damos cuenta de los chicharrones, pues llamamos y avisamos, pero ya finalizó el contrato y nada que hacer. Entonces, antes de finalizar de pronto un contrato, que ustedes tengan duda, pregunta, qué hacer, apóyense. Nosotros tampoco somos la última palabra. Nos sentamos y revisamos los riesgos, riesgos jurídicos, riesgos en el trabajo. Y entre todos tomamos decisiones informadas. Entonces, también como quería dejar ese mensaje de trabajemos en conjunto, apoyémonos todos, este mundo es muy chiquito, nos encontramos aquí, nos encontramos allá, entonces aquí inclusive construimos redes importantes que tenemos que saber aprovechar para hacer un equipo fuerte y compensar esa norma que de pronto nos castigan algunas cositas tanto. Bueno, muchísimas gracias por la intervención de la doctora Lina y el doctor Jonathan, excelente, un aplauso, muchas gracias. Vamos a dar un espacio para preguntas porque sabemos que también se generan inquietudes, entonces se va a manejar de la misma manera. Levantamos la mano y hacemos la pregunta para los doctores. Empecemos por aquí. Gracias, mi nombre es Carmen Gil, vengo en representación de la empresa Tecnoductos y TID y tengo dos preguntas. La primera es que para poder subir las incapacidades desde recursos humanos es indispensable tener la historia clínica. ¿Qué manejo vamos a darle allí? Y la segunda es si vamos a comenzar un proyecto que tenga que ver con trabajo en alturas o espacios confinados. Ya los trabajadores tienen sus exámenes de preingreso, ya están contratados, pero para esas actividades yo necesito saber ellos en qué condiciones están. ¿Cómo puedo hacerles las pruebas a ellos de sustancias psicoactivas? Para estos cargos específicos, no los puedes hacer aleatorios, o sea, tú digamos, si te llama, apoyándonos en la norma, entonces usted dice, necesito un médico que venga y me haga los exámenes aquí a la empresa de alcohol y droga, lo que vayas a medir. Entonces nosotros vamos, hacemos consentimiento informado, pues se hace todo según la norma y se aplican. O usted le dice, mañana preséntese a las 7 de la mañana en la IPS para exámenes. Y usted con la IPS, pues ya usted avisa qué exámenes se van a realizar. No hay ningún inconveniente ahí. Y con respecto a lo de las incapacidades, mira, esto realmente viene hace rato. Lo de las incapacidades no es nuevo. Nosotros con varias empresas hemos generado como el documento en compañía de los asesores jurídicos donde se soporta que ellos no nos deben pedir la historia clínica. Con EPE hay unas que eso es válido y otras que definitivamente no funciona. El tema es dejarlo por escrito, informar que se está solicitando la historia clínica, no es porque queramos, digamos que nosotros conocer la información confidencial, sino por el proceso. Entonces, por escrito, sí, porque sí es así. Gracias, doctora Lina. Continuamos con la pregunta. No, iba a decir algo bueno, no, ya lo había dicho anteriormente, no es obligación del trabajador proporcionar la información. No obstante, la empresa, porque hay empresas que tienen política de pagar el salario y después recobra, ¿cierto? Si nosotros no radicamos porque el trabajador no quiere de manera voluntaria aportar su historia clínica, la empresa no radique a quién le va a cobrar. Entonces, y tampoco le puedes afectar el mínimo vital porque es donde vienen acciones judiciales donde no me están pagando, ni la EPS me pagó, ni la empresa no me está pagando por mi incapacidad. Entonces es como evitar acciones legales que tengo que responder tutelas, que bueno, en fin, que de igual manera el 90% va a falla a favor del trabajador. Entonces es una mala práctica en ese sentido. Que lo haga de manera voluntaria está bien, pero si no, solo con verificar, como le dijo la doctora en su charla, es verificar que ese documento sea real, porque también me he visto de que falsifican las incapacidades. Tampoco, y aprovecho esa pregunta para decir, nosotros, una mala práctica también es tener un trabajador en la CAPSA sin estar incapacitado. ¿A qué voy? Hay un factor, yo ahorita hablé de algo muy importante que se llama lesiones residuales objetivas no incapacitantes. La palabra objetiva, y eso está entre una ley estatutaria de la autonomía del médico, ¿cierto? Si no hay una condición objetiva, no hay una evaluación científica
o un hallazgo científico que a mí me diga que ese trabajador tiene una lesión incapacitante, tiene que trabajar. Nosotros no podemos generar, la empresa no se puede volver el fondo de pensiones. ¿A qué me refiero? A que le esté pegando salario y él está en su casa. Y el médico evaluador, el médico tratante, no le va a generar más incapacidad porque ya llegó a una mejoría médica máxima. Ya todos los tratamientos terapéuticos los agotó. Ni va a mejorar ni va a empeorar. Y ahí es donde inician los procesos de calificación. Si no es inválido, hay que redactarle funciones, pero él tiene que volver a ser productivo. Y hay muchas empresas que se toman, es que él no, y incluso hay médicos evaluadores. Yo, por ejemplo, a mí me puede llegar en silla de ruedas, me puede llegar gateando, pero si a mí, objetivamente, el médico especialista no me está diciendo que él tiene un trastorno que le impida deambular, tienes que caminar. Lo subjetivo es lo que está haciendo de que muchos médicos generen muchas incapacidades, ya sea porque son presionados. Nos estamos dando cuenta ahora en noticias cómo están maltratando al personal médico, servicios de urgencia, servicios ambulatorios, porque hay trabajadores que se vuelven, ustedes lo ven digamos como en el campo laboral, pero fuera de allí son otras personas, se vuelven agresivos, van donde el médico, no me vas a dar incapacidad, pues no la merita. Pues entonces obviamente el médico con la finalidad de evitar la agresión, está generando incapacidades de personas que no la requieren, y eso lo que hace es alimentar la ruta del abuso del derecho, y donde se siguen aforando, ya sea un fuero de incapacidad temporal, que esas temporalidades se vuelven hasta de 1 año, y ahí sí, y no están ni calificados, ni están, y siguen, y sobre todo me he dado cuenta que se dan en municipios muy pequeños, Palmira, Tuluá, Buga. Claro, y digamos el análisis que yo hago es que como todos se conocen, todos conocen a los médicos, entonces ellos hacen una ruta, ¿no? Primero van a urgencias, se incapacitan, ya fueron 2 o 3 veces a urgencias, después se van del médico de cabecera de la IPS tal, ya con este ya consiguió, se van donde el otro, y dan toda la vuelta y vuelven al lugar inicial. Entonces, y esas incapacidades se vuelven prolongadas, entonces ahí es donde nosotros vamos a intervenir como médicos laborales de las empresas. Hacemos derecho de petición para que me lo califiquen, y si, por ejemplo, a veces quedan un vacío porque cumplió los 120 días, no le hacen concepto de rehabilitación, y el fondo de pensiones tampoco le va a pagar porque no está el concepto de rehabilitación, no tiene calificación de pérdida de capacidad laboral, y la empresa se volvió el fondo de pensiones de ese trabajador porque no le puede afectar el mínimo vital y no tengo yo ni a quién cobrarle. O sea, hay unos vacíos que eso de las incapacidades hay que revisarlo muy bien. Muchas gracias, doctor. Bueno, tenemos aquí otras preguntitas. Gracias nuevamente. Mi nombre es Esmeralda Vallejo, en representación de la empresa Cell Security SAS. Ampliando la pregunta de la señora, nosotros como empresa, ¿qué podríamos hacer dentro del marco legal si tenemos estas incapacidades que al radicarlas con las EPS, esa exigencia de las EPS, adjuntar las historias clínicas y nuestros trabajadores no nos las allegan, por un lado? Y por el otro lado, otra pregunta es dentro del marco de la obligatoriedad en la realización de los exámenes de egreso. ¿Es obligatorio para las empresas o no es obligatorio? Gracias. Ahí yo respondo a la segunda. Los exámenes de egreso no son obligatorios. Pero, o sea, sí es obligación que tú cites al trabajador, o sea, tú le dices preséntese, pero el trabajador no está en la obligación de hacerlo. Exacto. Sí, todos los costos los asume la empresa. Nosotros, con lo que estabas diciendo, pues digamos que operativamente cómo se ha hecho lo que dije, o sea, se anexa como el documento legal donde por qué nosotros no adjuntamos la historia clínica. A ver, hay IPS en las que con eso ya queda, pero hay otros que siguen exigiendo. Entonces, digamos que ahí ya involucramos al trabajador para que realmente se puedan radicar, porque si no, pues no podemos radicar la incapacidad. Eso ya es como algo más administrativo. Gracias. Las 2 últimas preguntas y cerramos. Hola. Respecto al tema de los aprendices, teniendo en cuenta que de ahora en adelante se denominará contrato laboral, tengo una pregunta. Normalmente a los aprendices se les toma el examen médico cuando van a iniciar la etapa práctica,
pero teniendo en cuenta lo que decía ahora el doctor respecto a que muchas veces cuando ingresan ya vienen con alguna patología, se incapacitan, X, Y motivo, lo que sea, pero se vuelven, digamos, colaboradores que realmente no son como muy productivos. ¿Es conveniente que yo tome un examen médico antes de iniciar un contrato laboral con ellos, es decir, antes de firmar el contrato en etapa lectiva? O sea, ¿es prudente? ¿Se puede hacer? ¿Es legal? Bueno, la reforma, la norma no dice que sea ilegal porque, digamos, al inicio de la conferencia, la definición del examen médico ocupacional es eso, es un acto médico que bajo una anamnesis, exámenes complementarios, determina la actitud que tiene una persona para desempeñar una función. Los aprendices, aplica lo mismo para aprendices. Tienen un contrato de aprendizaje, pero son trabajadores, porque ellos están aprendiendo, se están formando, ya sea en ambas etapas, lectiva, la de prácticas. No hay ninguna norma que te impida no hacerlo, porque tú también como empresa tienes que saber que él va a estar expuesto a un riesgo, porque los aprendices de escena no solamente son administrativos, hay aprendices en soldadura, hay aprendices que son operarios y manejan máquinas con piezas en movimiento y pueden tener el riesgo de amputaciones o traumatismos en los dedos. Entonces, yo necesito saber que esa persona física y psíquicamente esté bien para desempeñar esa función a la cual yo estoy contratando o haciendo este contrato de aprendizaje. Entonces, lo puedes hacer sin ningún tipo de repercusión legal. Perfecto. Y vamos con la última pregunta. Ya, correcto, bueno, muchas gracias. Bueno, con esto ya vamos a dar cierre a nuestra capacitación de actualización legal. Muchísimas gracias a todos por estar aquí, por asistir, a los que se conectaron virtualmente. Gracias a la doctora Lina, al doctor Jonathan, muchas gracias a la parte jurídica, Sharon, Sebastián, Alejandro, Daniel, a todo el equipo que de verdad trabajamos con mucho cariño, con mucha motivación, lo hacemos con pasión y saben que cuentan con nosotros en adelante, cualquier consulta, asesoría, cuentan con el apoyo de las empresas, de un equipo altamente calificado, capacitado, para asesorarlos y guiarlos en todos estos procesos que de alguna manera nos impactan, pero aquí estamos para servirles. Muchas gracias, un aplauso por favor para todos. Y que tengan un excelente día. Asesores en prevención, escala legal y la IPS de Medicina Laboral, estamos a sus órdenes.